El nombre de Dios es una torre fuerte, los justos entran en él y salvos son. El nombre de Dios es una torre fuerte, los justos entran en él y salvos son. Bendito es el nombre de Dios, bendito es el nombre de Dios, bendito es el nombre de Dios, oh Señor. Bendito es el nombre de Dios, bendito es el nombre de Dios, bendito es el nombre de Dios, oh Señor. El nombre de Dios es una torre fuerte, los justos entran en él y salvos son. El nombre de Dios es una torre fuerte, los justos entran en él y salvos son. Santo es el nombre de Dios, santo es el nombre de Dios, santo es el nombre de Dios, oh Señor. Santo es el nombre de Dios, santo es el nombre de Dios, santo es el nombre de Dios, oh Señor. El nombre de Dios es una torre fuerte, los justos entran en él y salvos son. El nombre de Dios es una torre fuerte, los justos entran en él y salvos son. Gloria al nombre de Dios, gloria al nombre de Dios, gloria al nombre de Dios, oh Señor. Gloria al nombre de Dios, gloria al nombre de Dios, gloria al nombre de Dios, oh Señor. Cerca de ti, Señor, quiero morar. Tu grande, tierno amor quiero gozar. Llena mi
Pronto Cristo vendrá. Vendrá, pronto ya viene. Vendrá. Vendrá, pronto ya viene. Vendrá. Vendrá, pronto ya viene. Y yo por siempre así con él he de morar. Pronto Cristo vendrá. Vendrá, pronto ya viene. Vendrá, pronto ya viene. Vendrá, pronto ya viene. Y yo por siempre así con él he de morar. Hay corona eterna que me dará. Que me dará en su mansión. Yo por siempre así con él he de morar. Pronto Cristo vendrá. Vendrá, pronto ya viene. Vendrá, pronto ya viene. Vendrá, pronto ya viene. Yo por siempre así con él he de morar. Pronto Cristo vendrá. Vendrá, pronto ya viene. Vendrá, pronto ya viene. Vendrá, pronto ya viene. Yo por siempre así con él he de morar. Con Jesús el Santo yo marcharé. Yo marcharé con mi Jesús. Yo por siempre así con él he de morar. Pronto Cristo vendrá. Vendrá, pronto ya viene. Vendrá, pronto ya viene. Vendrá, pronto ya viene. Yo por siempre así con él he de morar. Pronto Cristo vendrá. Vendrá, pronto ya viene. Vendrá, pronto ya viene. Vendrá, pronto ya viene. Yo por siempre así con él he de morar. Yo por siempre así con él he de morar. Yo por siempre así con él he de morar. Yo iré a morar a celeste Sion, do Cristo Jesús me fue a preparar, eterna quietud, allí gozaré, mi celeste hogar, aguarda por mí, yo ahí viviré por la eternidad, gozando su luz en aguas de paz, su rostro veré y él cambiará las noches en luz, pues él es el rey. Si quieres gozar de una mansión, escucha su voz que te ofrece hoy. Acepta a Jesús, y en él gozarás un río de paz por la eternidad. Yo ahí viviré por la eternidad, gozando su luz en aguas de paz, su rostro veré y él cambiará las noches en luz, pues él es el rey. Algún día Jesús por mí él vendrá, trompeta dará, sonido final. Entonces Jesús me levantará, y ahí viviré por la eternidad. Yo ahí viviré por la eternidad, gozando su luz en aguas de paz, su rostro veré
cambiará las noches en luz, pues Él es el Rey. Vamos a cantar loores a nuestro Dios. Vamos a cantar loores a nuestro Dios, que nos creó y nos salvó. Vamos a cantar sin cesar a nuestro eterno Dios. Vamos a cantar loores a nuestro Dios. Vamos a cantar loores a nuestro Dios, que nos creó y nos salvó. Vamos a cantar sin cesar a nuestro eterno Dios. Bendicen a Dios todos los siervos del Señor, noche y día, en la casa del Señor. Alza tus manos hacia el santo lugar y bendice a Dios, bendícelo. Bendicen a Dios, todos los siervos del Señor, noche y día, en la casa del Señor, alza tus manos hacia el santo lugar y bendice a Dios, bendícelo. Bendicen a Dios, todos los siervos del Señor, noche y día, en la casa del Señor, alza tus manos hacia el santo lugar y bendice a Dios, bendícelo. Grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está, y su paz que ya gozando estoy, por siempre durará. Grande gozo para mí, cuán hermoso con Jesús, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí. Hay un canto en mi alma hoy, melodías a mi Rey. En su amor feliz y libre soy, y salvo por la fe. Grande gozo para mí, cuán hermoso con Jesús, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí. Paz divina hay en mi alma hoy, porque Cristo me salvó. Las cadenas rotas ya están, Jesús me libertó. Grande gozo para mí, cuán hermoso con Jesús, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí. Gratitud hay en mi alma hoy, y alabanzas a Jesús. Por su gracia a la gloria voy, gozándome en la luz.
grande gozo para mí, cuán hermoso con Jesús. Paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz, grande gozo siento en mí. Aluchada en las huestes del Señor, seguiré siempre en pos del caudillo Salvador. La divina armadura conmigo llevaré, marcharé siempre al frente de la lucha. Oye el paso firme de los jueces que van marchando de triunfo en triunfo. Oye el paso firme de los jueces que a victoria cierta va. Voy adelante con estas huestes que nos guíe el Dios omnipotente. Voy adelante con estas huestes. Me hallaré siempre al frente de la lucha, con la enseña de amor y de plena salvación. Alentado por fe marcharé junto al pendón, y por más que esta lid sea dura y sin cuartel, me hallaré siempre al frente de la lucha. Oye el paso firme de los jueces que van marchando de triunfo en triunfo. Oye el paso firme de los jueces que a victoria cierta va. Voy adelante con estas huestes que nos guíe el Dios omnipotente. Voy adelante con estas huestes. Me hallaré siempre al frente de la lucha. Si no te has alistado en las huestes del Señor, hazlo hoy con lealtad que te llama el Salvador. Ten valor, fe y tesón que te espera galardón. Ven, marchemos al frente de la lucha. Oye el paso firme de los jueces que van marchando de triunfo en triunfo. Oye el paso firme de los jueces que a victoria cierta va. Voy adelante con estas huestes que nos guíe el Dios omnipotente. Voy adelante con estas huestes. Me hallaré siempre al frente de la lucha. Queridos hermanos, buenas tardes. En el nombre del Señor Jesús les saludo cordialmente quien está en sintonía en este momento de su programa Camino al Cielo a través de su radio amiga Mensaje de Amor para Salvación, transmitiendo desde Guatemala para ustedes, agradeciéndole a Dios la oportunidad y el privilegio que me da de poder hacer esta transmisión. Mi nombre es Aldo Mexicanos. Saludo a mis hermanos en México, en Estados Unidos, también a los hermanos que escucharán en diferido por el horario, también a quienes no pueden escuchar en vivo, pero les agradezco por esa sintonía y espero en Dios que pues sean bendecidos de una manera extraordinaria cada uno de ustedes. En esta tarde vamos a estudiar un tema por demás importante porque tiene que ver con la familia, y la semana pasada, el día sábado, inicié con un estudio, con una secuencia de estudios acerca de un evangelio, y precisamente hablamos de las advertencias que la misma palabra da acerca de que realmente existe solo un evangelio. Y pues hoy iniciamos un estudio que tiene que ver con la familia, y vamos a hacerlo durante la semana, a tocar temas de esa índole para que la palabra nos edifique, nos corrija, nos instruya, porque para eso es útil la palabra. Dice que es útil para enseñar, para instruir, para corregir, y todo eso dice que en justicia, a fin, dice la palabra, que el hombre sea enteramente preparado para toda buena obra. Significa que conocer la voluntad de Dios, conocer la corrección de Dios en nuestra vida, nos hace capaces de realizar buenas obras con las cuales vamos a adorar a Dios, con las cuales vamos a honrarle, y también de las cuales se hablará en el día del juicio para con nosotros. ¿Por qué?
Allá pues es donde en el libro de la vida tomará el Señor lo que nosotros hayamos hecho. Dice la palabra que no debemos hacer tesoros en la tierra, donde el hollín corrompe, sino allá en los cielos donde pues es santo, donde nada corrompe los tesoros que hacemos allá según nuestras obras. Así que la palabra nos enseña de qué debemos hacer realmente en nuestra vida y qué no debemos hacer. Como siempre digo, la palabra nos instruye en todas las áreas de nuestra vida, y esto incluye en el área familiar. En esta tarde le he titulado el tema deberes conyugales, y vamos a basarnos en la primera carta de Pedro, capítulo 3. Y cuando hablamos, entendiendo el título del tema, cuando hablamos de deberes, todos entendemos, y vamos a ver acá el concepto de la palabra deber. Dice, tener una persona, dice, una obligación moral con otra. Ese es un deber. Cuando habla de deberes conyugales, son los deberes de una persona con la otra, de obligaciones morales de una con la otra, y de las obligaciones espirituales, en este caso viniendo de la palabra, de uno con el otro. Es importante entender de que la palabra de Dios es para los hijos de Dios, y que la palabra de Dios nos instruye a nosotros como hijos de Dios, nos enseña a vivir para agradarle a Él en todas las cosas. Así que pues es importante entonces tomar muy en cuenta que si somos espirituales vamos a tomar estas instrucciones como todas las demás de forma espiritual. Aquel al cual la palabra le dice que debe de pagar sus tributos, y que tenga un negocio y no quiera pagar sus tributos, o que esté renuente a hacerlo, pues sin duda alguna toma esa parte de una forma no espiritual sino carnal, porque se rebela contra lo que Dios ha designado, sin entender y comprender que Dios le va a dar a él pues todo tipo de bendición por su obediencia. Nosotros los espirituales debemos de tomar la palabra de forma espiritual. Y bueno, vamos a basarnos le decía, en la primera carta de Pedro, capítulo 3. Pero antes de ello les voy a pedir que se unan a mí en oración, para que esta secuencia de estudio podamos nosotros salir edificados, y sin duda alguna, si hay cambios que debemos hacer, pues lógicamente con la capacidad que el Espíritu Santo nos da, el deseo y la voluntad de nosotros pues de agradar a Dios, nos va a llevar a hacerlo de una manera extraordinaria, de una manera correcta, porque sabemos que vamos a agradarle al Señor. Vamos a orar en este momento. Si se une a mí, por favor, en oración, le voy a agradecer. Excelentísimo Padre, que habitas más allá del sol, como dice un canto, que vives y que reinas para siempre. Una de tus cualidades es que eres inmortal, omnisapiente, y tú conoces y las intenciones de nuestro corazón. Dice tu palabra que tú pesas nuestros pensamientos. Así que ayúdanos, por favor, Padre, en este momento para estudiar tu palabra y así ser instruidos a través de la misma, para poder mejorar nuestra vida espiritual y nuestra vida conyugal. Porque sabemos que mientras mejor tengamos nuestra vida conyugal, más honramos tu santo nombre, Padre. Así que quita de nuestro corazón y mente cualquier tipo de gobierno carnal o humano, y ayúdanos a tomar este tema de una manera espiritual, como tú nos instruyes en tu palabra. Bendice a los oyentes, bendice a mi esposa que está conmigo, bendice a mi hermano Joel, que también me saluda desde Florida, que tú le bendigas a él, a su esposa, a sus hijos, a toda su familia y a toda la iglesia donde él se congrega, como también acá en este pueblo, que bendigas a cada uno de tus hijos, que bendigas a mi hermana Rosa también, que está en una etapa bastante difícil, pero confío en que tú fortalecerás su vida espiritual y le ayudarás en su salud física también, Señor. Dándote gloria, dándote honra, suplicándote por favor tu ayuda. En el nombre de Jesús oramos a ti. Amén. Como es debido, pues ya hicimos la oración. Les decía que con facilidad para estudiar la palabra, pues podemos caer en el error de tomar las cosas de una manera carnal.
para estudiar temas como los deberes conyugales debemos de apartar de nuestra mente y de nuestro corazón todo lo que el mundo habla y enseña acerca de la libertad que debe de tener y de los derechos de los dos géneros, entendiéndose que debe de quedar fuera cualquier pensamiento humano y que debemos concentrarnos nada más y entender de que esta es una instrucción de la palabra del Espíritu Santo y que esto nos va a llevar a tener hogares felices, hogares llenos de bendición y también a hacer obras dignas para poder ser honrados el nombre de nuestro Señor. En el libro de Primera de Pedro, capítulo 3, el apóstol escribe a su carta con un tema que él titula Deberes conyugales. Ya leíamos el tema de lo que significa la palabra deber. Es una obligación, dice, de una persona a otra de forma moral, dice el diccionario, pero en este caso pues va a ser de forma espiritual. Para poder darle seguimiento al tema, quiero hacerle una pregunta. ¿Cuánto amamos al Señor? ¿Cuánto yo amo al Señor? ¿Cuánto usted ama al Señor? En la manera que nosotros amemos a Dios, se va a revelar la obediencia que nosotros vamos a darle a su palabra. Háblese del tema de si me amáis, guardad mis mandamientos. Pues precisamente en la medida que nosotros amemos a Dios, lo vamos a saber en la medida que seamos obedientes. ¿Por qué hablo de esto? Porque muchas veces este tema puede partir desde un punto carnal donde se va a ver una batalla entre los géneros y no es precisamente la voluntad del Señor, sino simplemente es poner orden, cada cosa en su lugar. Vemos en la trayectoria de la palabra que Dios va poniendo orden en todas las cosas de la vida, en la vida del cristiano. Él pone el orden en la vida del cristiano, lo que debe de hacer, lo que no debe de hacer. Y todo eso trae a la vida de los hijos de Dios, trae una vida alegre, una vida feliz, una vida plena. Y por supuesto, libres del peligro de una pérdida de la vida eterna, porque seguramente entendemos que todos estos deberes nos llevan a ser obedientes. Si Dios quiere, hijos obedientes, no desobedientes. Entonces vamos a ir a la lectura en el capítulo 3 del versículo 1, donde se titula Deberes conyugales. En la sociedad actual fácilmente se nos venden diferentes tipos de tradiciones o diferentes tipos de enseñanzas que, si bien es cierto, muchas de ellas no son malas y las intenciones muchas veces no son malas, pero si las dirigimos mal puede traer consecuencias graves a nuestra vida espiritual. Entonces, y nosotros pues tenemos que entender que nuestra vida espiritual es básica para nuestra existencia aquí y en la eternidad. Entonces, en la medida que nosotros comprendamos eso, vamos a resguardar nuestra vida espiritual, vamos a poner todo tipo de protección a nuestra vida espiritual, vamos a proteger nuestra vida espiritual, vamos a ser obedientes a la palabra de Dios. Vamos a ir y vamos a leer en el versículo número 7 de este capítulo 3. Y vamos a dirigirnos primeramente a los varones. La palabra de Dios habla en un solo versículo, trata el tema de los varones. En caso de los maridos, dice acá la palabra de Dios. El verso 7, vean cómo inicia. Vosotros, claramente habla a los hijos de Dios. Vosotros maridos, igualmente, vivid como ellas sabiamente. Vamos a ir a la versión lenguaje actual. Y para darle lectura al verso número 7, en este inicio, donde dice, ya leímos la Reina Valera, y dice la versión lenguaje actual: en cuanto a ustedes, los esposos, sean comprensivos con sus esposas. Sean comprensivos con sus esposas. ¿Qué significa la palabra
comprensivo. ¿Quién es una persona comprensivo o comprensiva? Vamos a ver nuevamente al libro, al diccionario, y vamos a leer el concepto de la palabra comprensivo o comprensiva, que comprende, dice, contiene o incluye dentro de sí varias cosas. Otra, hablando de una persona, dice, persona que es capaz de comprender los actos o sentimientos de los demás y de ser tolerante con ellos. Leo nuevamente el concepto, que es capaz de comprender los actos o sentimientos de los demás y de ser tolerante con ellos. Vamos a ir llevemos la palabra tolerante en mente. La palabra tolerante dice así, dice la palabra tolerante, lleva en mente la palabra tolerante, la tolerancia. Vamos a comprender el concepto de la palabra comprender. Ya vimos el concepto de la palabra comprensivo. Comprender dice considerar explicable, justo o razonable un hecho, un sentimiento, o tener buena voluntad hacia algo o alguien. Buena voluntad hacia alguien. También dice que es percibir y tener una idea clara de lo que se dice, se hace o sucede, o descubrir el sentido profundo de algo. Aquí usa varias palabras que son verbos: percibir y tener, dice, una idea clara. También dice que es descubrir, también dice, aquí pone un ejemplo el diccionario. Yo no comprendo sus intenciones, solamente el hombre es capaz de comprender la naturaleza, dice. Ese es un ejemplo cuando se usa la palabra comprender. Usted y yo somos comprensivos cuando somos tolerantes con nuestras esposas, cuando entendemos sus pensamientos, cuando entendemos sus sentimientos. ¿No le ha pasado que su esposa, cuando está pasando algún momento difícil o de preocupación, recordemos que nosotros somos distintos, tanto hombres como mujeres, y la mujer va a expresar sus preocupaciones de una manera diferente a la de nosotros los hombres? Vea en cuántos problemas nos metemos por no saber eso, de que nosotros somos distintos, tanto hombres como mujeres. Nunca vamos a ser iguales porque tenemos diferente forma incluso de dar a conocer nuestros sentimientos o nuestros pensamientos. Uno de los problemas graves que existe es que no se sabe eso y que se espera que la otra persona se exprese como nosotros nos expresamos bajo ciertas circunstancias. Háblese de enfermedad. No podemos comprender a la otra persona, a nuestras esposas, por ejemplo, cuando están enfermas, si nosotros queremos que ellas hablen o actúen como nosotros actuaríamos bajo esa presión o esa enfermedad, bajo esa situación que ella viva. Nunca ella va a expresarse de la misma manera que nosotros. Pero muchas veces carecemos de conocimiento porque no ponemos la voluntad para conocer. El otro día leía acerca de algunos consejos y viera qué importante es entender a la mujer. Hablo a la esposa. Qué importante es comprender por qué habla así, por qué actúa así, porque nosotros tenemos diferente carácter. Entonces debemos ser comprensivos. La palabra de Dios, venimos hasta aquí, hasta ese punto, para entender claramente, que nos quede, valga la redundancia, claro, ¿a qué se refiere la palabra cuando dice: en cuanto ustedes los esposos sean comprensivos con sus esposas, entiendan, comprendan, perciban de sus esposas lo que ellas necesitan, pensando y sabiendo de que ellas nunca van a expresarse como nosotros lo haríamos bajo las circunstancias que ellas están enfrentando? No van a diciendo las cosas como nosotros lo decimos, lo dicen de una manera diferente.
Entonces, la palabra nos pide que nosotros comprendamos a nuestras esposas, seamos comprensivos con ellas. Reconozcan, dice, que ellas no tienen la fuerza de ustedes, pero que también a ellas Dios les ha prometido la vida eterna. Si ustedes lo hacen así, Dios escuchará sus oraciones. Esta última parte, en Reina Valera lo dice de una forma distinta. Pero voy a darle lectura nuevamente porque dice que reconozcan que ellas no tienen la fuerza de ustedes. Dice que ellas son un vaso frágil y lo dice, esa parte lo dice y lo vamos a leer en Reina Valera. Pero que también a ellas Dios les ha prometido la vida eterna. Si ustedes lo hacen así, Dios escuchará sus oraciones. Si nosotros somos comprensivos, si somos tolerantes, si percibimos correctamente los sentimientos, los pensamientos y las necesidades de nuestras esposas, si las suplimos correctamente, si reconocemos que ellas pues, no son como nosotros, son distintas, no tienen la misma fuerza, pero que también ellas mismas fueron llamadas a la vida eterna, entonces dice que nuestras oraciones van a ser escuchadas por Dios. Y vamos a ir ahora al mismo libro, solo que en la versión Reina Valera 1960. En la versión Reina Valera 1960, que usted tenga la mano. Dice, para que vuestras oraciones, dice, no tengan estorbo. Bueno, si nuestro actuar delante de Dios para con nuestras esposas no es ser comprensivos, no es ser tolerantes, no tener voluntad de comprenderlas, entonces definitivamente dice la palabra que nuestras oraciones no van a tener estorbo. Pero también dice, vamos a leer y dice, vosotros maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente. Si nosotros somos comprensivos, es ser sabios, hermanos. Porque ser sabio es temer a Dios, porque dice que la sabiduría, para que nosotros, el principio de la sabiduría dice que es el temor a Dios, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. No es como usted y como yo. No percibe las cosas como usted y como yo. No entiende las cosas como usted y como yo. No actúa bajo presión como usted o yo. Somos diferentes y por eso tenemos que comprender eso. Y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Debemos de comprender a nuestras esposas. Si nosotros comprendemos en todos los sentidos a nuestras esposas, agradamos al Señor y cumplimos así un mandamiento de Dios. Eso es parte de los deberes conyugales, hermanos. No se trata nada más de vivir con una esposa y sin comprenderla, sin tolerar su situación, sin entender sus sentimientos. Platique con su esposa, entienda sus sentimientos, perciba lo que ella necesita y busque la manera de poder satisfacer su necesidad. Entonces Dios se va a agradar ahí de usted. Dios se va a agradar de mí si yo lo hago así. Ahora, eso es para con los esposos, nosotros los esposos. Pero nuestras esposas, se dirige la palabra de Dios. ¿Y por qué empecé con los deberes para nosotros, hermanos? ¿Por qué empecé por el lado de los deberes que tenemos nosotros delante de Dios? Para que, porque yo soy varón y no quiero que se perciba de una manera carnal la explicación del tema de deberes conyugales. El verso 1 dice, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Vamos a leer en la versión lenguaje actual. Y dice la versión lenguaje actual. Dice así, ustedes, las esposas, deben obedecer a sus esposos en todo. De esa manera,
Si ellos no creen en el mensaje de la buena noticia, el comportamiento de ustedes podrá convencerlos, pues verán que ustedes son honestas y respetuosas. 2 características de las hijas del Señor: honestas y respetuosas. Dice también en el verso 1, dice: ustedes, esposas, deben obedecer a sus esposos en todo. Muchas veces esto se interpreta mal y se considera mal. Lo que la palabra de Dios dice cuando expresa la palabra obediencia es respeto, es lealtad, es honestidad. A eso se refiere exactamente la palabra de Dios. Y de esa forma, la esposa va a tener honra delante del Señor. Muchas veces en la sociedad actual se nos vende una historia distinta, una ideología realmente distinta, y que en nada pues agrada al Señor, sino solamente agrada al humano, no al Señor. Y con esto tenemos que tener mucho cuidado, porque nosotros debemos de agradar a Dios, no a nosotros mismos, ni a los hombres, sino es a Dios. Y en esta tarde estamos entendiendo cómo agradar a Dios en nuestra relación conyugal. Delante de Dios no se puede tener un irrespeto al esposo. No se puede ser no comprensivo con la esposa, porque tanto la esposa debe de respetar y obedecer a su esposo, como el esposo debe de comprender a su esposa. ¿Se dan cuenta cómo intercala uno hacia el otro y viceversa? Porque lo que se busca y lo que el Señor quiere, según la palabra, es que haya una muy buena relación como marido y mujer. ¿Cómo tiene su relación usted? ¿Cómo está esa relación conyugal? Pues la palabra de Dios es clara, y de ninguna manera la palabra de Dios es invalidada por una mente humana, sino es válida por la eternidad. El mundo la hace inválida de muchas formas, pero no porque no sea válida, porque en el día del juicio sobre esto se le va a juzgar a usted y a mí. Recordemos el concepto que dice que la palabra de Dios es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Esa es la utilidad de la palabra. Obedecer la palabra es obedecer a Dios, porque es inspirada por Dios. Entonces yo no puedo buscar que el mundo me honre por mi actitud si estoy desobedeciendo al Señor, porque entonces lo que estamos leyendo, los que ya murieron y nosotros vamos a ser juzgados por esta palabra que estamos leyendo. Bueno fuera que no la hayamos escuchado, pero si nosotros la hemos oído, la hemos escuchado y la hemos invalidado por nuestra desobediencia, mal por nosotros, porque pues esta misma nos juzgará en el día del juicio. El verso 3 y 4 dice que el adorno de ustedes, refiriéndose a las esposas, no sea de cosas externas como peinados exagerados o con joyas de oro y vestidos lujosos. Aquí enumera ciertas cosas que el mundo busca. Hablemos de
de lo que hoy pasa en el mundo. En el mundo de hoy, no sé si lo ha visto usted, pienso que sí, pero en el mundo de hoy es válido que incluso hasta el joven se tatúe sus cejas o se tatúe sus pestañas para verse mejor. No digamos las mujeres de hoy en día buscan todos los extremos posibles y conocidos hasta hoy para verse bien. Verse bien no es pecado. Querer verse bien no es pecado. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que el Señor nos ha dado reglas que debemos de respetar. Si verme bien no causa una desobediencia delante de Dios, si yo llevo mi gusto a verme bien, a verme bien a tal grado que pase por encima de lo que Dios me ha enseñado, entonces si no está bien el querer verse bien. ¿Sí me comprenden? Verme bien no es pecado, siempre y cuando ese deseo no me lleve a hacer cosas que delante de Dios no son buenas. Porque si me lleva a tal extremo, entonces es pecado. Entonces estoy dejando de lado mi vida espiritual por satisfacer una necesidad material. Entonces estoy buscando hacer tesoros aquí en la tierra y no en el cielo. A eso se refiere acá, y leemos que el adorno de ustedes no sea de cosas externas como peinados exagerados o con joyas de oro y vestidos lujosos. La belleza no depende de las apariencias, sino de lo que hay en el corazón. Así que sean ustedes personas tranquilas y amables. Esta belleza nunca desaparece y es muy valiosa delante de Dios. Es muy valiosa delante de Dios. ¿Cómo? Ser personas tranquilas y amables. O sea, la preocupación y la ocupación, la voluntad, el deseo, debe de estar primeramente por estar bien delante de Dios. Debe de estar primeramente por estar bien delante del Señor. Que esa sea la ocupación y la preocupación de todas las hermanas, de usted hermana como esposa. Esa debe de ser la principal ocupación suya. Y luego, lógicamente, pues sus arreglos personales está bien. Eso está bien. Usted es mujer y, como lo digo, hermanos, varones, nuestras hermanas no perciben y no actúan igual que usted y yo. Y eso debemos de comprender, ¿verdad? Siempre y cuando, hermanas, como les dije antes, no debemos de llevar nuestro gusto más allá de los límites que Dios ya nos ha dado. ¿Y cómo será eso? Les voy a poner un ejemplo. Hermana, llevar más allá del límite su gusto por verse bien es vestirse de una manera que el mundo califique de una manera mala. Vestirse de una manera donde usted le dé pauta al mundo para que la juzguen. Ahí, hasta ese límite, no se debe de llevar. Porque entonces sí estamos actuando en un punto no sabios. El verso 5. Así eran algunas mujeres en el pasado, explica el apóstol Pedro, confiaban en Dios y obedecían a sus esposos. Las mujeres en el pasado, dice Pedro, confiaban en Dios.
actitud positiva número 1, hermana, que usted debe de tener. Confíe en Dios. Y número 2, obedezca a su esposo. Lógicamente su esposo tiene reglas que cumplir de Dios. Tiene reglas que cumplir de Dios para poder llevar su ministerio de cabeza como Dios manda. Cuando la palabra de Dios dice obedezca, tampoco significa que el esposo, que la esposa va a obedecer al esposo cuando se pase de los límites que Dios ha dado. Hasta ese punto tampoco. La obediencia de la cual habla aquí el Señor es sinónimo de respeto, es sinónimo de amor, es sinónimo de obediencia. Entonces usted debe de cumplir. Este es un ministerio. Para cumplirlo se necesita dejar de lado la palabra orgullo. Es como el hombre, para cumplir el ministerio de ser comprensivo con su esposa, debe dejar de lado la palabra orgullo. Porque entonces puede que en su corazón diga: ¿yo cómo puedo comprender a mi esposa? No quiero comprenderla. En ese punto estamos siendo desobedientes al Señor. Y cuando Pedro es instruido o es inspirado por el Espíritu Santo para escribir esa carta, lo que busca el Espíritu Santo es corregir nuestras deficiencias conyugales. Porque esas deficiencias conyugales nos van a llevar en un momento hasta la ruptura por no corregirlas a tiempo. Y estas cosas hay que hablarlas, hermanos. Uno de los grandes errores en las congregaciones es no hablar de estos temas. No sé, a veces parecía que los predicadores no hablamos por temor a mi esposa se va a molestar. Pero error grande, porque estos temas hay que hablarlos, hermanos. Porque la palabra de Dios también nos instruye en este respecto. En el verso 5, dice: así eran algunas mujeres en el pasado, confiaban en Dios y obedecían a sus esposos. Así fue Sara, pues obedecía a Abraham y lo llamaba Señor. Si ustedes hacen el bien y no tienen miedo de nada, serán como ella. Serán como ella. El verso 6. El verso 7 habla de lo que iniciamos con ello, acerca de nuestros deberes como maridos. El verso 8 dice: en fin, todos ustedes, hablando de los dos, esposo y esposa, deben vivir en armonía y amarse unos a otros. ¿Cuál es la instrucción del Señor? Que debemos vivir en armonía. ¿Y cómo se puede tener una armonía? Que cada uno cumpla con la parte que le corresponde. El gobierno vive en armonía con el pueblo y el pueblo con el gobierno, si ambos cumplen lo que les corresponde hacer. Pero se rompe la armonía cuando uno o cuando las dos partes rompen el deber que deben de cumplir. Entonces, para vivir en armonía, que es la voluntad de Dios, según el verso 8, en fin, todos ustedes deben, hablando de la palabra deben, es un deber delante de Dios, vivir en armonía. Vivir en armonía en el matrimonio es un deber delante de Dios, y amarse unos a otros. Si lo hacemos así, vamos a ser bendecidos. No nos equivoquemos, que si vivimos de una manera incorrecta o equivocada en nuestra vida conyugal, no podemos pensar que Dios nos va a escuchar y nos va a responder. ¿Por qué? Porque nuestro actuar no inspira respuesta del Señor. Recordemos lo que dice allá en el verso 7. Al final dice: si ustedes lo hacen así, Dios escuchará sus oraciones.
Significa que si no se hace así, Él no va a escuchar nuestras oraciones. En la versión Reina Valera dice, dirigiéndose a los varones, para que sus oraciones no tengan estorbo. Vea qué tan importante es ser obediente al Señor. El obediente es aquel que es atendido. El desobediente es aquel que pide y no recibe. ¿Por qué? Porque su rebelión delante de Dios ha puesto un muro entre él y Dios. Ese muro se llama pecado, porque ser rebelde es pecado. El verso número 8 continúa diciendo, pónganse de acuerdo en todo, para que permanezcan unidos, sean buenos y humildes. Sean buenos y humildes. Es que para poder cumplir la voluntad de Dios hay que ser humilde. El orgulloso no cumple la voluntad de Dios, es aquel que invalida la voluntad de Dios, se rebela contra la voluntad de Dios. Él no heredará la vida eterna. Lo que hemos estudiado en esta tarde, en un momento determinado, cuando llegue el fin de los tiempos, cuando todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, cuando venga el juicio, seremos juzgados en base a nuestra obediencia a lo que hemos escuchado, o a nuestra desobediencia, o a nuestra rebelión en contra de lo que hemos escuchado. Agradezco su atención. Espero que en su mente y en su corazón quede plasmada la voluntad de Dios. No olvidemos algo, es bueno escuchar la palabra de Dios, pero aún mejor es obedecer la palabra de Dios, porque el premiado no va a ser aquel que escuchó la palabra de Dios. El premiado va a ser aquel que no solamente escuchó, sino la obedeció. Ese va a ser premiado. Dios le bendiga en esta tarde. Acá en Guatemala son las 5:50 de la tarde. Agradeciendo por la sintonía, transmitiendo su programa Camino al Cielo desde Chicacao, Suchitepeques, acá en Guatemala. A la canción de las aves, acá me encuentro viendo la majestuosa creación del Señor, agradeciendo la oportunidad de vivir y de poder hablar del Señor. Agradezco su sintonía, bendiciones a usted y a su familia en este día sábado. Siempre les invito para que su sintonía siempre permanezca para su radio amiga Mensaje de Amor para Salvación, y que ore por nosotros los predicadores para que cada día lo hagamos mejor para la honra y la alabanza del que vive y reina para siempre. Vamos a orar en gratitud al Señor. Antes de ello quiero dejarles acá con un canto y luego vamos a orar para despedirnos de esta transmisión de esta tarde, agradeciendo al Señor nuevamente por su bondad infinita. Vamos a escuchar este canto. Gloria, gloria a Jesús Salvador nuestro. Canta tierra, canta su gran amor. Gloria, gloria, ángeles santos del cielo, a su nombre den eterna loor. Cuenta cómo Él descendió del cielo a nacer y en vida sufrir dolor. Gloria, gloria, ángeles santos del cielo, a su nombre den eterna loor. Gloria, gloria a Jesús Salvador nuestro, por nosotros Él con la cruz cargó. Por salvarnos, Él sufrió pena de muerte, del pecado Cristo nos libertó. Alabadle, oh qué amor tan grande, que nos brinda este que Él mostró. Gloria,
ángeles santos del cielo, rindan loor al que nos rescató. Siendo las 5:53 de la tarde, voy a leerles la palabra de Dios y vamos, por favor, me siguen al libro de Santiago, capítulo 1, verso 22 y 23. Dice Santiago, capítulo 1, verso 22, dice: mas sed hacedores de la palabra, y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno oye la palabra y no la pone por obra, este tal es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se consideró a sí mismo y se fue, y luego se olvidó qué tal era. Mas el que hubiere mirado atentamente en la perfecta ley, que es la de la libertad, perseverando en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, ese tal será bienaventurado en su hecho. Bienaventurado. Entonces, hacedores de la palabra es lo que el Señor busca. Dejemos de lado nuestro orgullo, dejemos de lado lo que piensan los demás, dejemos de lado cualquier cosa que Satanás quiera poner en nuestra mente y corazón. Recordemos, somos útiles para justicia o somos útiles para injusticia. La injusticia es todo aquello que se rebela contra Dios. Rebelarse contra Dios es dejar de lado sus mandamientos, sus enseñanzas, su doctrina. Nosotros hemos sido llamados a ser fieles seguidores de Cristo, y para eso nos pide el Señor que seamos obedientes. Hermanos amados, varones, ser comprensivos, entendiendo que nuestras esposas son como el vaso más frágil, cuidándolas en cualquier situación o circunstancia. No vale más su trabajo, hermano, no vale más su negocio. No, mucho interesa a su esposa. Póngale mucho interés a su esposa. Sepa comprenderla, sepa entender sus necesidades, sepa entender sus momentos críticos, emocionalmente hablando, y apoyarla y ayudarla, porque de esa manera Dios se va a agradar de usted. Le pregunto, ¿usted quiere que Dios se agrade de usted? La respuesta creo que es afirmativa, así que póngale empeño. Póngale empeño. Ser comprensivo. Vivir con ella sabiamente significa ser comprensivo. Dejar de lado el orgullo. Entender que ella no tiene la misma fuerza que nosotros, porque a veces podemos caer en el error de que queremos que no se enfermen como nosotros. Y nuestro cuerpo es distinto, inclusive. Así nos formó Dios. Así nos formó Dios a nosotros, nos formó fuertes en ciertos aspectos y débiles en otros. Querida hermana, usted obedezca a su esposo, lógicamente en lo que Dios se respecta. Si hay injusticia, lógicamente ahí Dios no quiere que nosotros practiquemos la injusticia. Obedezca a su esposo, sea respetuosa, amable. Eso es lo que Dios va a premiarle a usted, hermana, que me escucha en esta tarde. Cuide de su esposo. Y por favor, ambos, esposo y esposa, platiquen, conversen y digan sus sentimientos abiertamente. Y el oidor acepte sus sentimientos abiertamente y apoye en lo que necesita su cónyuge. De esa manera, la iglesia va a estar llena de hogares felices. Eso es lo que el Señor quiere. Dice que nosotros, en la voluntad de Dios, es que vivamos en armonía. Eso es lo que Dios quiere, en armonía. Entonces dejemos de lado todo lo que rompe la armonía, para que Dios sea alabado. Alabar a Dios no solamente es cantar a su nombre,
o alabar a Dios no solamente predicar su palabra, sino también es a llevar a la ejecución su palabra. Alabar a Dios lo podemos hacer en nuestro matrimonio, porque ese es un ministerio que Dios nos ha dado. Con alma y voz te alabaré, y yo tus glorias cantaré. Adoro yo tu majestad, te alabaré por tu verdad. Verdad y gracia solo son en tu palabra bendición, en tu palabra bendición. Clamé a ti por mi salud, me dio tu ley, poder, virtud. Los reyes presa a ti darán, pues tu palabra escucharán y cantarán con dulce son las glorias de tu salvación, las glorias de tu salvación. Señor, que luz y gloria estás, tu reino es de santa paz. Los malos no verán el bien, mas tú al piadoso das sostén. En toda mi tribulación me das, Señor, consolación, me das, Señor, consolación. Tu diestra fiel extenderás, a mi adversario vencerás. Tu obra en mi corazón tendrá de ti la perfección. Merced y gracia hay en ti, memoria ten, Señor, de mí, memoria ten, Señor, de mí. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey, le alabaré. Es exaltado por siempre exaltado, y yo le alabaré. Él es Señor, por siempre Él reinará. Su creación en Él se gozará. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Con todo mi ser, con todo yo cantaré. Grande eres tú, canto a ti, Santo Señor, grande es tu amor, mi santo Dios. Grande eres tú, canto a ti, Santo Señor. El Señor Jesús está llamando. ¿Quién al campo a trabajar irá? ¿Quién irá buscando a los perdidos? ¿Quién la senda les enseñará? Háblame, háblame, oh háblame, háblame, y heme aquí responderé, Señor. Háblame, háblame, te diré, heme aquí o envíame, Señor. Cuando el trozo de carbón ardiente al profeta fiel purificó, al oír la voz que le llamaba, mándame, Señor, él respondió. Háblame, háblame, oh háblame, háblame, y heme aquí responderé, Señor. Háblame, háblame, te diré, heme aquí o envíame, Señor. Hay millones que en pecado mueren, escuchar su llanto de dolor, acudir con tiempo a rescatarles. ¿Quién dirá o envíame, Señor?
Háblame, háblame, oh háblame, háblame, y heme aquí responderé, Señor. Sí, mi Señor. Háblame, háblame, te diré, heme aquí o envíame, Señor. Pronto el tiempo de la siega pasa, pronto iremos al celeste Edén. Ojalá que aquel solemne día Cristo allí nos diga hiciste bien. Háblame, háblame, oh háblame, háblame, y heme aquí responderé, Señor. Sí, Señor. Háblame, háblame, te diré, heme aquí o envíame, Señor. Heme aquí o envíame, Señor. Una actitud de obediencia, una voluntad clara de obedecer al Señor. Eso es lo que el Señor busca de usted y de mí. El Señor sea glorificado en esta tarde, donde hemos escuchado cantos que adornan el trono de la gloria, y también hemos estudiado su palabra en esta secuencia, en este primer estudio de nuestro estudio de hoy, titulado Deberes Conyugales. Confiando en que Dios nos permita continuar con estos estudios para que la relación entre esposo y esposa en las familias de la iglesia pues cada día mejore, porque recordemos algo vital: la iglesia está formada por familias. Se rompen las familias, se rompe la iglesia. Satanás busca las formas para destruir, pero no podrá, porque el Señor está con usted y conmigo. Solamente pongámosle voluntad y hagamos los cambios pertinentes para honrar el nombre del Señor. Agradezco la sintonía de ustedes. Vamos a orar en este momento y a despedirnos de este programa Camino al Cielo, transmitido esta tarde desde Chicacao, Suchitepeques, a través de su radio amiga Mensaje de Amor para Salvación. No se olviden que el día martes tenemos el estreno oficial del programa La Mesa Redonda de su radio amiga. Así se llama, La Mesa Redonda de su radio amiga, transmitiendo desde Chicacao. El privilegio el Señor me lo da. A las 7 de la noche tendremos 2 horas de estudio con invitados especiales, tratando el tema sobre la familia. El día martes de 7 a 9 de la noche, con invitados especiales y con también enlaces internacionales que tendremos también en ese programa, si Dios nos concede la vida. Así que ore mucho para que esos programas cada día, y que esta emisora y sus predicadores cada día pues prosperemos en la palabra y podamos ser útiles para el Señor. Y también para usted, querido hermano, querida hermana. Bendiciones para todos. El día jueves de la próxima semana, nuevamente, su programa Camino al Cielo a las 7 de la noche, y también el sábado próximo a las 5 de la tarde. El día de mañana tenemos doble transmisión. La primera de 8:45 de la mañana, iniciamos la transmisión desde San Bernardino, Suchitepeques, Guatemala, y luego a las 3:45 de la tarde transmitiremos desde Chicacao, Suchitepeques, los servicios de adoración al Señor, para que usted, hermano, pueda escuchar a la iglesia de este lugar, y usted, amigo, también pueda conocer la doctrina de Cristo Jesús. Invitados todos para el día de mañana, si Dios nos concede la vida. Recordemos, el día de mañana será el primer día de la semana, así que tenemos invitación directa del Señor para participar en los diferentes mandamientos. No se olvide de llevar su benevolencia, su ofrenda con alegría, para poder ayudar al necesitado. Oren por mí, oraré por ustedes. Que el Señor les bendiga. En esta tarde vamos a orar. Padre, excelentísimo Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, oramos para agradecerte por concedernos el privilegio de estudiar tu santa palabra y pedirte que tú nos ayudes a ponerla por obra. Los deberes conyugales. Quita de nuestro corazón y de nuestra mente los orgullos. Quita de nuestra mente y corazón esas enseñanzas paganas y mundanas que lo único que buscan es destruir a las familias. Haznos sabios y entendidos para poder hacer las cosas que a ti te agradan, Señor.
Lo poco que hayamos entendido, multiplícalo, Señor, porque tu palabra claramente dice que tú das el crecimiento. Bendice, pues, cada familia de tu iglesia en cualquier lugar del mundo. Bendice tus congregaciones, muchas de ellas activas. Ayuda a las congregaciones que de alguna u otra manera tienen problemas también para que todo se solucione. Defiéndenos del maligno, Padre, y ayúdanos para serte fieles. En el nombre santo de Jesús, nuestro Señor, oramos porque si tú lo permites, esta noche podamos descansar en paz. Y si tú permites un día nuevo, podamos también alabarte y honrarte y serte útiles, Padre, en los diferentes ministerios. Gracias te damos, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Bendiciones, hermanas y hermanos. Que el Señor les bendiga abundantemente.